Hola, pues buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Voy a presentarles el artículo que aceptaron en el 13º Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, que se lleva a cabo del 18 al 21 de mayo del 2021 en Hermosillo, Sonora, pero que evidentemente va a ser a través de los sistemas en línea, ¿no? Porque todavía no hay sistemas presenciales. Bueno, el punto está en que hoy les voy a platicar de lo que he estado trabajando, que es un sistema experto para corrección de textos usando reglas ortográficas, ¿no? Soy Manuel López Michelone, soy estudiante graduado del posgrado en Ciencias e Ingeniería de la Computación, estoy a punto de presentar mi examen del doctorado y ya cumplí con todos los demás requisitos, así que pues comenzamos. Bueno, sabemos que los procesadores de palabras hoy no son muy familiares y hacen montones de cosas. Nos permiten cambiar los tipos de letra, nos permiten poner gráficas, nos permiten poner incluso en algunos casos audios, en fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer, se pueden pegar cosas así, elementos como audios y videos, que desde luego solamente se pueden ver en la computadora y no impresos, pero de todas maneras se puede hacer, ¿no? Y una de las cosas que hacen estos procesadores de palabras son los correctores ortográficos que normalmente funcionan a través de un diccionario con cientos de miles de palabras, ¿no? Que son los que hacen la corrección. Básicamente, el trabajo que hacen estos sistemas es leer la palabra y a través de un algoritmo que puede ser probablemente una búsqueda binaria o una búsqueda más sofisticada, una función de hash, alguna cosa o algún algoritmo muy específico, encuentran si la palabra está bien o mal escrita y la señalan de alguna manera, ya sea con un subrayado en rojo, o bien la marcan, o bien avisan que ahí hay un error. Bueno, aquí el trabajo que estoy presentando es utilizar, sacar ventaja de las características del idioma español para hacer la corrección ortográfica sin necesidad de usar un diccionario. Y esto además tiene un efecto colateral que es, se puede aprender y entender el uso de muchas reglas comunes del español. Bueno, vamos a ver. Bueno, sabemos que los procesadores de palabras tienen sistemas de corrección de textos basados en enormes diccionarios en general, ¿no? Hay sistemas más sofisticados que otros, unos más que otros, pero básicamente la mayoría utiliza un diccionario con muchísimas palabras, ¿no? Estamos hablando de más de medio millón de palabras probablemente. Y bueno, simplemente por decirles algo, los verbos regulares, de acuerdo a un librito de Larousse que tengo de verbos, son como 10.000. Y cada verbo tiene 51 conjugaciones. Es decir, que aproximadamente tendríamos unas 510.000 palabras solamente con los verbos conjugados. Porque ojo, en los diccionarios normalmente los verbos no están conjugados, cosa que pues si yo busco comí, probablemente no lo encuentre en el diccionario, pero sí voy a encontrar comer. Entonces hay que estar atentos a eso. Un diccionario probablemente debe tener también las conjugaciones hechas, porque si no, ¿cómo sabe? O conjugar en línea, ¿no? O sea, en tiempo real, qué sé yo. En fin, hay muchas opciones para trabajar, ¿no? Pero bueno, el español contiene una serie de reglas y de estructuras muy claras que, que permiten saber cómo se escriben ciertas palabras. Es decir, hay ciertas reglas que describen o definen cómo se escriben las palabras. Y incluso hay excepciones a esas reglas, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo vamos a ver este tipo de reglas con sus excepciones y vamos a ver un sistema experto que es uno de los sistemas más fáciles y sencillos de utilizar para revisar un documento y ver si las palabras cumplen con las reglas ortográficas. Bueno, un sistema experto, para los que no sepan o los que no recuerden, es un programa de computadora inteligente que usa conocimientos y procedimientos de inferencia para resolver problemas que son suficientemente difíciles para requerir la expertez significativa de un ser humano para su solución. Dicho de otra manera, un sistema experto es un sistema que emula o que copia o simula las habilidades de decisión que tiene un experto humano, ¿no? Eh, Tenemos expertos en muchos campos y tenemos sistemas expertos que tratan de copiar las habilidades de los humanos en esos terrenos. Bueno, los elementos de un sistema experto son tres. Básicamente tenemos una interfaz con el usuario, tenemos una base de conocimientos
que es las reglas, y después un sistema de inferencia, un sistema que reconoce a través de las reglas si se cumplen algunas condiciones o no. Bueno, en lo que se refiere a la corrección ortográfica y sistemas expertos, el idioma español consigna centenares de reglas, las cuales son parte fundamental de este sistema experto en el que trabajé. Por lo que se refiere al sistema de inferencia, es decir, revisar cada regla contra las palabras y descubrir si esas palabras cumplen o no con las reglas descritas, se usa a través de Prolog, y utilizaremos el sistema que Prolog tiene comúnmente, que es encadenamiento hacia atrás. Es decir, doy una hipótesis y trato de demostrar que la hipótesis es cierta. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que soy un sistema experto en medicina, o tengo un sistema experto en medicina, y llega un paciente, y entonces la primera pregunta que yo le hago es, hago la hipótesis de que el paciente tiene gripa, y entonces le pregunto, ¿estás estornudando? Y el paciente me dice que sí. Entonces, si eso se cumple, en algo, es una regla muy elemental, digo, pues tienes gripa, ¿no? O hago más preguntas relevantes al respecto. Si me dice que no, cancelo toda mi hipótesis y busco otras, ¿no? Pero en inicio pienso en una hipótesis y trato de demostrar que es cierta. Bueno, y finalmente, aparte del sistema de inferencia y la base de datos, que es una regla, es un conjunto de reglas, ¿sí? Que se llama base de conocimientos, tenemos la interfaz del usuario, es decir, cómo hacemos que el sistema interactúe con nosotros, los seres humanos, ¿no? En este caso, se han escrito dos programas, uno en Turbo Prolog 2.0 y otro en Delphi, donde se trata de demostrar que el sistema experto por reglas tiene ciertos beneficios, y tratamos de encontrar si hay errores ortográficos sin necesidad de un diccionario, simplemente revisando si las reglas se cumplen, ¿no? Bueno, también se hicieron dos programas, uno en Turbo Prolog 2, que es un lenguaje, bueno, es una versión obsoleta de Visual Prolog, pero que es muy sencilla de usar y que tiene muchas facilidades para programar, y entonces, y además compila, ¿no? Entonces se usó una herramienta, esa herramienta de Borland en ese entonces, que ahora ya no le pertenece a Borland, y Turbo Prolog 2 funciona solamente bajo DOS, bajo MS2, y entonces, como ya MS2 no existe, básicamente usamos un emulador que se llama DOSBox para probar, ¿no? Y más de uno se preguntará por qué lo hice con un lenguaje, con una versión de un lenguaje tan antigua. Bueno, pues porque porque cuando hice la maestría tenía cierta habilidad ya con ese lenguaje, y decidí sacar provecho de que lo tenía a la mano y demás, ¿no? Desde luego que se puede usar cualquier Prolog, porque básicamente el tema es el mismo, ¿no? Pero bueno, ok. Y el segundo programa que se hizo en Delphi, que es una herramienta de uso de propósito general, y es un lenguaje que básicamente es Pascal para Windows, Turbo Pascal para Windows, y se implementó el sistema experto en Pascal, ¿no? En Delphi, y se ligó, que eso es lo más interesante, y ahora les platico por qué. Se ligó con MS Word, que es de la suite de Office, para que el usuario pudiese usar Word y utilizar el programa o las ideas de la corrección ortográfica por reglas a partir de usar el propio Word. Es decir, si yo tengo un sistema de corrección, pero tengo que escribir un procesador de palabras con el poder que tiene Word, no acabo nunca. Entonces uso Word, y a través de la comunicación que se llama OLE, Object Linking and Embedded, lo que hago es ligo a través de ese protocolo mi programa con el programa de Microsoft, y entonces el usuario puede seguir usando Word y utilizar las reglas ortográficas de mi software, ¿no? Esa es la idea por lo cual están los dos sistemas. El primero demuestra la habilidad o la capacidad del sistema experto en un entorno ya obsoleto, pero funcional al final del día, y después nos pasamos a un sistema moderno en Windows 10 que hace la tarea, y vamos a ver cómo la hace. Bueno, básicamente las reglas ortográficas de las que quiero hablar son, las reglas tienen, hay diferentes reglas, las palabras que contienen una o varias letras específicas. Por ejemplo, se escriben con B de burro las palabras que lleven doble R en su escritura.
pero hay excepciones, por ejemplo, ferroviario, corrosivo, verruga, correctivo, berrojo. Pero barrer, arrabal, borrador, becerro, berrear, burro se escriben todos con B de burro o B labial, ¿no? Las palabras que terminan con una o varias letras específicas se escriben con B. Por ejemplo, las terminaciones en bundo, bunda, habilidad. Excepciones, movilidad, civilidad. Y hay ejemplos como vagabundo, nauseabunda, amabilidad, afabilidad, habilidad. Y finalmente tenemos palabras que empiezan con una o varias letras específicas. Por ejemplo, se escriben con B las palabras que comienzan con bur, bus o bus, con Z. Burla, buzo, buscar, buzón, burócrata y busto. Y yo no encontré ninguna palabra que no cumpliera con las reglas y que fuera una palabra legal. Es decir, no encontré ninguna excepción a esa regla. Bueno, lo que se hizo entonces fue codificar estas reglas en Prolog y se plantearon tres posibilidades. Las que son de prefijo, que son la parte inicial de la palabra, es decir, las palabras que empiezan con ciertas letras, serían con prefijo y les voy a poner una etiqueta P, con sufijo, la etiqueta S, que es la parte final de la palabra, cuando ocurre al final de la palabra. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, todas las palabras que terminan en ion se acentúan. Se me ocurre que es una regla muy obvia, ¿no? Canción, en fin, ¿no? Por ejemplo, las palabras que terminan en on no todas se acentúan. Pelotón, sí se acentúa, pero terminaron no se acentúa. Entonces, ahí sí tenemos un problema, entonces no podemos generalizar la regla, ¿no? Y tenemos también un elemento más que la subcadena, es decir, que la palabra, que las letras que estoy analizando ocurren en cualquier subparte de la palabra, es decir, en cualquier región de la palabra. Entonces usamos tres letras, P, S y SB, que corresponden a prefijo, sufijo y subcadena. Y estas letras serán usadas para informarle al corrector en qué parte de la palabra se aplica la regla ortográfica. Por ejemplo, tenemos entonces la regla letra, palabra, clave y lista. Entonces vamos a analizar una de las reglas para que vean cómo funcionan. Entonces letra es precisamente el prefijo, la palabra que quiero usar, y tengo una lista de palabras, y la clave es cómo se escribe, y la lista, o cómo más bien cómo no se escribe, o cómo se encuentra, y la lista es la lista de excepciones. Ahorita lo van a entender mejor. Por ejemplo, las palabras que empiezan con ENB se escriben con V. La regla en el archivo que generé se llama reglas.db, que es una serie de reglas escritas en formato Prolog, y se pone así. Es el uso de la regla, después pongo cómo no se escribe, ¿sí? O sea, estoy hablando del uso de la B, de la V, cómo no se escribe, y que es una palabra que tiene un prefijo. Y aquí no hay ninguna excepción a la regla. Entonces, enviar, por ejemplo, si lo escribo con B labial está mal escrita. Si le encuentro así el programa, es decir, tomo una palabra y pongo enviar con B labial, el programa va a encontrar esto y va a decirme, en el uso de la B, todas las palabras que empiezan con P se escriben con V. Enviar debe estar mal escrita. Bueno. También tenemos palabras que terminan con, por ejemplo, AB y se escriben con V. ¿Sí? Esto podría ser, por ejemplo, la palabra que estoy usando, AB, ¿no? Mal escrita, y subcadena, perdón, sufijo, quiere decir que es en la parte final de la palabra, y tengo árabe, ¿no? Y jarabe como dos excepciones a la regla. ¿Ok? Entonces, las excepciones de las palabras que terminan en ave, con V, nada más pueden ser aquellas que terminan con ave con B labial, las cuales son árabe, jarabe, y nada más. Y el rango de aplicación de la regla son los sufijos, es decir, por eso pongo aquí la S. Y finalmente, tenemos una regla más, que es las palabras que tienen dentro de ellas en cualquier parte de las letras ILB, se escriben con V. Por ejemplo, Bilbao, ¿sí? Que es una excepción a la regla, ¿sí? Todo por ejemplo, Ilvanar, si encuentra ILB es con V, ¿sí? Y la única excepción a la regla sería Bilbao, que se escribe con B labial, ¿ok? Bueno, el archivo de reglas en Prolog, de estas palabras, cómo se escriben las reglas, está escrito como un predicado que es excepción X, el uso de la B,
por ejemplo, enviar entre estos corchetes, que es la lista de palabras que son las excepciones, y el prefijo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí todas las palabras que empiezan, porque es de prefijo, con Seb, se escriben con V, a excepción de Sebo, Sebastián y Sebastopol, ¿no? Bueno, esas serían parte de las reglas. Hay unas 260 reglas al respecto. Bueno, el mecanismo de inferencia entonces lo que hace es generar una hipótesis, es decir, toma la primera regla, ve la primera palabra, ver si se cumple lo que se dice, o sea, si hay algún error en eso, y si la tiene que usar, la usa, si no, la desecha y hace backtrack y busca en la siguiente hasta que termina con todas, ¿no? En el caso de las reglas ortográficas, ¿sí? Empezamos siempre por una hipótesis que es la regla. Y, después, y si no se cumple la regla en particular, porque no se aplica, seguimos a la siguiente. Y esto se hace con todo el árbol de búsquedas, es decir, con todas las reglas. Bueno, y la interfaz del usuario, en el caso de TurboProlog 2, hicimos que no trabajara en tiempo real, sino que trabajara en un archivo de texto. Es decir, yo escribía con un editor escrito en TurboProlog, que es una línea, es un predicado que se llama editor, ¿no? Y que tiene todas las opciones de un editor en modo texto. Y yo ahí escribía todo el documento que quería y después se lo paso al programa de corrección que se llama Lapsus, por razones obvias, y trato de encontrar las palabras que no cumplen con las reglas, ¿no? Bueno, cuando encontré que todo esto estaba funcionando, decidí entonces pasar a usar un programa como Word, que es uno de los programas de uso común y corriente, y hacer un programa que se comunicara con Word de manera que cada palabra que escribe el usuario se pasa a Lapsus. Lapsus busca en sus reglas y si encuentra que hay un error, lo puede marcar o bien lo puede guardar en un archivo donde vienen los errores que se encontraron, ¿no? Bueno, los resultados para el primer lote de pruebas que se usó DOSBox, que emula MC2 y TurboProlog, ¿no? Son más lentos desde luego porque MC2 tenía una limitación de 640 kilobytes y no el DOSBox no utiliza la memoria extendida, ¿no? Además había que hacer un driver, había que hacer muchas cosas para que eso pasara. Entonces básicamente el sistema operativo funcionaba con 640 kilobytes, ¿no? Pero bueno, usamos un fragmento de un texto del escritor Saltiel Alatriste que se encuentra descrito en el artículo y es un texto de 107 palabras. Y se encontró que el sistema tardó 21.2 segundos en TurboProlog usando solamente un diccionario de 500.000 palabras en una búsqueda binaria. Eso sin usar reglas, es decir, hacer una corrección ortográfica usando un diccionario a través de una búsqueda binaria. En Prolog se llevó 21.2 segundos para 107 palabras. Esto es decir, esto es más o menos unas 5.09 palabras por segundo que el sistema pudo revisar. Usando este mismo texto y solamente usando las reglas ortográficas, el sistema tardó 13.02 segundos para revisar todas las palabras, lo que representa algo así como 8.29 palabras revisadas por segundo, ¿sí? Ahora bien, para probar la efectividad del corrector usando solamente reglas ortográficas, se creó un archivo de 65 palabras mal escritas a propósito. Todas tienen problemas con las reglas de construcción ortográfica y en 12 puntos el sistema las resolvía en 12.03 segundos, logrando una efectividad de 5.40 palabras por segundo. Sin embargo, usando el diccionario y las reglas ortográficas en este documento de 65 palabras mal escritas, el sistema tardó 27.62 segundos, logrando apenas 2.35 palabras por segundo analizadas. Es decir, si no es el más rápido del oeste, ni mucho menos, funciona pues, pero bueno, es un concepto de prueba, quiere decir que la idea es funcional y entonces pasamos al segundo lote de pruebas que usan un sistema escrito en Delphi dentro de Windows 10 y conectado vía OLE con MS Word. Usé Delphi 7, pero las nuevas versiones probablemente incluso sean más rápidas, no lo sé. Bueno, se utilizó a través de este protocolo de comunicación que se llama OLE con MS Word y se encontró que para el texto de Alatriste, que como ya dije consta de 107 palabras, el sistema pudo revisarlo en 5.04 segundos, es decir, muy rápido,
usando solamente reglas ortográficas. Esto muestra una eficiencia de 21.23 palabras analizadas, ¿no? Que viene a ser 4 veces lo que se puede analizar en el programa en TurboProlog, ¿no? Para el texto con las palabras mal escritas, Lapsus tardó 2.77 segundos en hallar todos los problemas usando solamente el conjunto de reglas. La eficiencia de esta parte es de 23.4 palabras por segundo en la versión para Windows. Bueno, las conclusiones son estas. La corrección de textos no es un asunto trivial, ¿no? Hay giros idiomáticos, hay acentos diacríticos, por ejemplo, hay palabras que se pueden escribir igual pero son diferentes por el acento, por ejemplo, revólver y revolver, ¿sí? Dependiendo del contexto, está bien o mal escrita, etcétera, ¿no? Lo que sí queda claro es que la corrección ortográfica basada solamente en un diccionario no es suficiente. Esto es un primer enfoque que soluciona las dificultades, pero que requiere entender que se puede sacar ventaja de la estructura del propio idioma para ser un corrector más robusto. La corrección con reglas ortográficas para el idioma español es un primer paso a futuros correctores más inteligentes, ¿no? Bueno, y el trabajo futuro sería un esquema híbrido, es decir, parece ser que un esquema que combine diccionarios con muchos términos, diccionarios especializados, por ejemplo, diccionarios que contengan términos que normalmente no aparecen en los diccionarios, o nombres de empresa que muchas veces son palabras inventadas o mal escritas. Por ejemplo, hay una empresa que hace bolsas y se escribe con Z, ¿no? Y con V, bolsas, ¿no? Entonces, obviamente eso cualquier sistema lo marcará como erróneo, pero si yo tengo un diccionario con palabras especializadas, podría incluir esas palabras que no están en los diccionarios, ¿no? También, bueno, desde luego, el sistema de corrección de las reglas y un sistema de verificación que se puede basar en las sílabas válidas del español, que es otro programa que por ahí tengo pendiente de describir. Pero bueno, eso haría más interesante el sistema. Y finalmente, los futuros correctores deben analizar también frases enteras y sugerir e indicar errores, es decir, tratar de entender más el contexto de lo que se está escribiendo. Eso requiere de más inteligencia artificial y probablemente requiera de ciertos análisis estadísticos, de cómo se usan las palabras y de los contextos donde estas aparecen. Y yo creo que puede ser un camino nuevo en la corrección. Bueno, pues básicamente esto es el escrito que he presentado y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, duda o comentario al respecto. Les agradezco la atención. Buena tarde.